Hola a todos, les saluda Carla de Fernández desde casa, un podcast donde nos gusta hablar acerca de cómo vivir el Evangelio, estando en misión todos los días con mente, corazón y manos. Hace algunas semanas les platiqué que estoy siguiendo el plan de lectura cronológico con Mujer Verdadera 365 y que recién acabamos de empezar los Evangelios. Y la verdad es que he estado disfrutando muchísimo la lectura, he encontrado joyas que no había visto antes o que las había visto, pero no había visto su resplandor. Entonces, hoy vengo a platicarles acerca de algo que encontré, una joya que encontré, que es probable que ustedes ya la hayan visto, pero bueno, para mí fue así como que un resplandor cuando la leí, y fue justo en Juan, en el Evangelio de Juan, en los capítulos 7 y 8, que no corresponden al día de hoy, o sea, no los leí hoy, los leí hace un poquito más de una semana, pero hasta hoy pude venir a compartirles lo que había leído, y la verdad es que me encanta. Así que si tienes tu Biblia ahí, acompáñame, vamos al capítulo 8 del Evangelio de Juan, y lo voy a leer en la Reina Valera, de 1960. Juan capítulo 8 dice así, y es probable que, como te decía, tú conoces la historia y es probable que hayas visto ya lo que para mí fue una joya que no había descubierto. Y dice así, voy a leer el versículo 1 al 11. Dice: y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué verdadera joya. Toda esta historia, todo este suceso es algo maravilloso, pero vamos por partes. En Levítico 20 y en Deuteronomio 22 nos habla acerca del adulterio, qué hacer cuando se encuentra alguien en adulterio. Y la ley de Moisés no dice que apedren a tales mujeres. No habla solo de apedrear o de lapidar a esas mujeres, sino, mira lo que dice: si fuere sorprendido alguno acostado con una mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal de Israel. Si hubiere una muchacha virgen desposada con alguno, y alguno la hallare en la ciudad y se acostare con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedraréis, y morirán. La joven, porque no dio voces en la ciudad, y el hombre, porque humilló a la mujer de su prójimo. Así quitarás el mal en medio de ti. Y Levítico 20 dice así. El versículo 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Habla de los dos. O sea, no solamente, la ley de Moisés no dice que solo la mujer debía morir, sino ambos. Y estos escribas y fariseos llevaron solo a la mujer que fue sorprendida en adulterio. La llevaron delante de Jesús. Y
la encontraron, dice la palabra ahí, que la encontraron en el mismo acto del adulterio. Entonces no había espacio para inocencia de esta mujer. Ella era culpable. Pero me llama tanto la atención que no llevaron al hombre, solo llevaron a la mujer y la presentaron delante de, en el templo, delante de todo el pueblo, dice el versículo 2. O sea, estaban ahí. Ellos, aunque nos dice que lo hicieron estos escribas y fariseos así para poder acusar a Jesús, me llama tanto la atención que usaron a esta mujer. O sea, la llevaron, la pusieron en medio del templo. Estaba la multitud de personas ahí escuchando y viendo cómo reaccionaba Jesús, pero también ella que había sido encontrada en adulterio. O sea, su pecado estaba expuesto en medio de todos ellos. Es como, ¿se imaginan ustedes a Jesús diciendo que, ok, era culpable y la lapidaran? ¿Qué pasaría? O sea, hubiera ido contra su carácter misericordioso y además pudo haber sido tratado como de incongruente o incoherente porque él, como lo hemos visto en historias anteriores y en otros evangelios, él era amigo de pecadores y los llamaba al arrepentimiento. Entonces, obviamente estos escribas y estos fariseos querían tentarlo, ¿verdad? Y si hubiese dado absolución ahí mismo, pudo él haber sido acusado de romper la ley de Moisés delante de los escribas, de los fariseos, pero también del pueblo que estaba ahí reunido. Pues ellos audazmente dicen, la ley de Moisés dice esto, pero ¿qué dices tú? Lo estaban tentando, estaban poniendo como quien dice una trampa, hay una trampa sutil detrás de esas palabras, no sé si la puedas ver, pero Jesús no cayó en sus enredos, en sus redes. Y la mujer estaba en medio de todos, de todo el pueblo que estaba reunido ahí en el templo escuchando a Jesús. Como nos dicen los versículos 2 y 3, ella estaba expuesta, todos la veían, todos, estaba ahí. O sea, no había duda de que esta mujer ya era conocida ahí por el pecado que había cometido. La tenían ahí, delante del Hijo de Dios, con su pecado expuesto, sorprendida en el mismo acto del adulterio. Y su pecado era vergonzoso. Ese pecado la estaba evidenciando, la estaba avergonzando, la estaba exponiendo. Era vergonzoso y quizás ella se podía sentir así. Y lo pienso porque el pecado avergüenza. O sea, cualquier pecado nos avergüenza, nos hace pequeños, nos hace sentir humillados, obviamente. Y su pecado era secreto. El adulterio por lo regular es en secreto, pero ahora estaba siendo evidenciado delante de muchas personas. Pero nuestro Señor, que conoce la vida de toda la humanidad, incluyendo a los escribas, los fariseos y todo el pueblo que estaba ahí, incluyendo el corazón y las intenciones de cada uno, Él hace una declaración que hasta hoy resuena en nuestros corazones y dice así en el versículo 7. Y como insistieron en preguntarles, enderezó y les dijo, esta es la declaración de Jesús, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y siguió haciendo lo que hacía antes, escribir en el suelo. Dice después, todos acusados por su conciencia se fueron uno a uno. Todo el pueblo que estaba ahí reunido, así como también los escribas y los fariseos. Solo quedaron la mujer adúltera que estaba en medio del templo y nuestro Señor Jesús. Y aquí viene la joya que no había visto antes, que no quiero que te pierdas tampoco. Dice así el versículo 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Dónde están los que te acusan? Momentos antes, una multitud tenía sus ojos en ella, esperando un veredicto para poder lapidarla. Momentos antes, su pecado la avergonzaba delante de la multitud, delante de ojos que estaban viéndola. Su pecado la condenaba a muerte. Su pecado la hacía merecedora del repudio y de la vergüenza.
Pero en medio del templo, a solas con Jesús, ese mismo pecado que momentos antes la avergonzaba y la tenía ahí al centro, a la vista de todos, ese mismo pecado ahora la acercaba a su Salvador. Ese pecado que la hacía merecedora de la muerte por medio de la ley de Moisés, ahora en nuestro Señor Jesús encontró redención. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. La trajo de la vergüenza a la redención. La trajo de muerte a vida. La rescató y no la condenó. Ese es nuestro Señor Jesús. Y quiero que veas esto, porque eran dos en el adulterio, como lo leímos y como te comenté hace un momento, pero solo trajeron a la mujer. Querían condenarla y usarla para poder atacar a Jesús, para poder tenderle una trampa. Ella fue avergonzada delante de una multitud. Buscaban la pena máxima para atentar a Jesús y culparlo también. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esta mujer encontró redención. Y esto me recuerda a lo que dijo José a sus hermanos. Cuando, quizás te acuerdas tú en Génesis 50, cuando él les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Y en el caso de esta mujer, que estaba ahí en medio del templo, delante del Señor y rodeados por todo el pueblo, ellos buscaron hacerle mal a esta mujer, pero encontró libertad de sus pecados, encontró una nueva vida, encontró misericordia y encontró perdón. No se nos dice y no sabemos si alguno de los que estuvieron ahí en el pueblo escuchando en ese momento, ni se nos dice tampoco si los escribas y los fariseos, así como el adúltero, si después, más adelante, ellos siguieron a Jesús, si ellos encontraron la misma redención en Jesús. No se nos dice si alguno de ellos se volvió discípulo después o no sabemos. Pero sí sabemos que esa mujer encontró el perdón de Jesús. El pecado avergüenza, el pecado condena, el pecado humilla, pero delante del Señor encontramos su perdón si nos arrepentimos. Tenemos oportunidad de cambiar nuestra vida porque en Él encontramos nueva vida, en Él encontramos libertad. Y ahora, esto no es una apología del pecado. O sea, no te estoy diciendo que, bueno, gózate, qué bueno que estés pecando, qué bueno que estés en adulterio, qué bueno, gózate, porque entonces ahora vas a encontrar... No se trata de eso. Lo que quiero que te quedes, mujer, es que el mandato es: no peques más. Pero si pecamos, si estamos en pecado, si pecamos, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo mismo, nuestra esperanza de gloria. Él está intercediendo delante del Señor, a la diestra del Padre, hablando cosas buenas de nosotras. Él está intercediendo por ti y por mí. Entonces nosotras, ¿cómo respondemos a esa gracia y a esa misericordia que el Señor nos ha extendido? Y hoy es el día, mujer, hoy es el día de venir delante del Señor, con ese pecado que te acusa, que quizá te mantiene alejada del camino, a lo mejor te mantiene alejada y apartada del Señor. Hoy es el día. Hoy es el día, con toda tu vergüenza, con toda tu humillación, pensando que no hay más oportunidad para ti. De verdad, mujer, hoy es el día. Ven delante del Señor, confiesa tus pecados. El camino sigue abierto al Padre y al corazón contrito y humillado. Dice la Biblia que el Señor nunca lo desprecia. Entonces hoy es el día que puedes venir delante de Él y hablar con tu Señor y pedir perdón y arrepentirte genuinamente y cambiar de rumbo. Vete y no peques más, nos dice el Señor. Entonces hoy es el día, mujer, de verdad, ven delante del Señor. No dejes, de verdad, no dejes para otro día el poder presentarte delante de tu Señor, para ponerte a cuentas con Él. Hoy es el día, mujer. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Una frase del puritano Richard Sibbes que dice que hay más misericordia en Jesucristo que pecado en nosotros. O sea, no hay un pecado que la gracia, que la misericordia del Señor no pueda cubrir o perdonar. Entonces,
con todo lo que tengas ahora, ven al Señor. Ven, su invitación es que volvamos a Él y que no dejemos pasar más tiempo. Recuerda a esta mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. De verdad, mujer, que ese sea nuestro anhelo. Hacer la voluntad del Señor, estar a cuentas con Él y rendir nuestra vida en obediencia al Padre. Te mando un fuerte abrazo. Espero que te haya sido de bendición este pequeño devocional. Te voy a estar compartiendo en algunas ocasiones cuando tenga oportunidad. Algunas de mis reflexiones o las joyitas que vaya encontrando y tenga tiempo te las puedo compartir. Así que nos escuchamos, nos leemos o nos vemos muy pronto. Dios te bendiga. Chao.